Le doy la bienvenida a Gerson. Gerson, ¿me estás escuchando? Hola Dora, sí, muchísimas gracias. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Un placer conversar contigo nuevamente Claro que y sí. charlar sobre algo que nos apasiona mucho, que es la minería de datos y el machine learning. Perfecto. Y Muchísimas gracias a dejar ustedes de por la lado la invitación. inteligencia artificial. No, es un placer para nosotros tenerte en este espacio el día de hoy y sobre todo pues contar contigo, con tu experiencia y sobre todo con esa perspectiva desde la parte financiera y bancaria que para muchos dirán los bancos son los únicos que no sufren en pandemia y pues mentira, ¿no? Claro que sí. Todos nos hemos visto impactados por lo que estamos viviendo y cuando digo todos son todas las industrias. Es algo bueno, que desde el punto donde estoy tengo la ventaja de conocer, de trabajar diferentes industrias, pero la verdad muy golpeado, un mercado muy golpeado hoy, pero ahí nos vamos para adelante. Claro que sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va toda la situación? ¿Cómo vienen los cambios ahora con esta nueva normalidad? Que para mí se van a extender por lo menos unos 6 o 7 meses más posiblemente. Sí, la verdad, estamos previendo que la situación no va a ser una distinta en el corto plazo. Vamos a mantenernos entre entre esa dualidad de estar encerrados y poder estar ya afuera todos como estamos esperando. Sin embargo, se observan unos cambios bien interesantes, algunas oportunidades para los que los veamos y para los que tengamos esa perspicacia y unos retos bien importantes, eso sí, para todos. Vienen unos retos muy importantes para entender de nuevo a nuestro cliente, para poder percibir estas nuevas sensaciones que tiene el mundo exterior y nosotros desde el privado y desde la banca poder atender ese nuevo perfil. Esos nuevos perfiles, esas nuevas necesidades, esos cambios, hemos visto cómo nuestro consumidor ha dado un giro muy interesante, ¿no? Cómo una pandemia puede cambiarnos tanto como seres humanos. Es increíble, Sí, realmente es sí, increíble. y además la situación ha develado detrás unas necesidades del cliente que eran inobservadas y que tal vez todos obviábamos y veíamos como eso que siempre está ahí y ahorita se hacen mucho más tangibles y son mucho más reales y vemos ahora un cliente un poquito más aterrizado, más racional, con unas necesidades muy claras que debemos nosotros identificar y desde el sector financiero ser el medio para que las pueda atender. Excelente, excelente. Muy interesante que el consumidor se haya vuelto, bueno, que siempre hay una parte subjetiva, ¿no? La compra del ser humano siempre va a ser por impulso y a través de deseos. Pero muy interesante cómo ahora está prevaleciendo ese deseo, por así decirlo, de racional, el poder justificar algo de forma mucho más tangible frente a un gasto, a un consumo, a un comportamiento. Muy interesante. Un placer encontrarlos. Veo muchas personas conocidas, veo muchas personas con las que ya nos hemos contactado antes. Me encanta tenerlos por acá. Inicio. Eh, Bienvenido a este espacio y muchas gracias por tu tiempo, Gerson. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Dora Valdés y voy a estar acompañándolos en el webinar el día de hoy, como en la mayoría de webinars. Y bueno, yo me encargo de hacer toda la parte, no le pongamos un cargo, pero soy apasionada por los datos, apasionada por toda la parte de Machine Learning, de inteligencia artificial y bueno, soy una de las líderes de TIMI a nivel Latinoamérica. Entonces me encanta tenerlos en este espacio. Gerson, bienvenido. Gerson es economista, ha sido docente de diferentes universidades, de la Minuto de Dios, de la Universidad de La Sabana, pero sobre todo tiene, que eso es algo que quisiera resaltar, tiene un alto nivel de experiencia en lo que significa ciencia de datos e inteligencia de negocios,
sobre todo en modelos de riesgo con analítica avanzada para el sector financiero. Y eso es algo que quisiera resaltar porque no necesariamente tenemos que ser estadísticos o actuarios para estar en el mundo de la ciencia de datos, como a veces algunas compañías lo consideran y se limitan un poquito ante la búsqueda. Estamos identificando que realmente no es una carrera sencilla, no es algo que se aprende en un año, en medio año, en 6 meses, es una carrera que lleva y que como Gerson seguimos aprendiendo día a día. Yo no estoy ligada a la ciencia de datos, ojo, no va hacia ahí, hacia allá mi core, pero tenemos varios científicos de datos dentro de la compañía y día a día aprenden cosas nuevas y es un mercado que va innovando y creciendo constantemente. Muchas gracias por tu tiempo, Gerson. Son las 4:15 y tenemos 30 minutos a partir de ahora. Dale. Perfecto. Nada, entonces para iniciar me parece muy interesante la forma como lo estás presentando y es que en esa primera conversación que tuvimos tú y yo, Dora, discutíamos que en ciencia de datos parte de la esencia y parte de crecer eh, nos ayuda a que nosotros podamos llegar a espacios como estos en los cuales presentamos una idea, presentamos cómo estamos avanzando y entre todos construimos cada vez mejores conceptos, aprendemos a usar algoritmos, metodologías y construimos algo que hoy por hoy es, pienso yo, la punta de toda la ciencia y estamos todos alrededor de esto en diferentes áreas. Entonces, buenísimo que lo veamos así y por eso muchísimas gracias por invitarme porque me siento muy halagado y muy honorado, muy honrado. Espero que nos vaya muy bien. Entonces, nada, nosotros tuvimos, Dora, una primera discusión y en esa discusión te proponía que dentro de ese esquema nosotros aterrizáramos un poquito qué es ciencia de datos y cómo para el sector financiero es importante entender qué es un caso de uso y qué significa implementar las herramientas analíticas que tenemos a la mano. Para entender cómo podemos usar ciencia de datos en el sistema financiero, primero resaltar esta frase, la está usando mucho Tito Neira, que es uno de los mentores que tenemos nosotros en el grupo Aval. Él trabaja para ADL y es hacer referencia a que hoy por hoy no es solo tener datos en nuestra compañía, sino saber qué hacer con ellos, tener información, poder tomar ventaja y aprender que desde los datos podemos tomar mejores decisiones. Para eso, nosotros tenemos que desarrollar, sin lugar a duda, casos de uso que nos sirvan para el negocio y tal como lo comentabas, estos casos de uso están apuntándole a todo. Tenemos casos de uso en gestión humana, tenemos casos de uso para riesgos, donde estuve desenvolviéndome, hay unas aplicaciones muy interesantes y evidentemente casos de uso para producto, que es donde me encuentro ahora mismo desempeñándome y desplegando modelos. Y, y es necesario que se entienda porque muchas veces lo olvidamos o muchas veces lo desconocemos y hay muchas fases muy importantes de esto. Entonces, el primer pedazo gigante, que es lo que nosotros conocemos como inteligencia de negocios, nace de una problemática y tiene que ser así. Nace del análisis de los datos que tenemos, hacer minería, poder interpretar unos datos, sacar unos insights pues, generales y de ahí empezar a preguntarnos cosas. Podemos repetir el ejercicio, volver a replantear la problemática. Finalmente, presentar una visualización que nos muestre realmente nuestra información, cuál es la capacidad que tenemos y empezar a hacer inteligencia de negocio. Esto entendiéndonos a nosotros como equipo, como hub analítico desde la ciencia de datos, como un pedacito que debe estar asociado al resto de la compañía. Y esa inteligencia de negocio sí o sí tiene que ir de la mano de las personas que son expertas en el campo. En este caso, por ejemplo, nosotros en un banco estamos hablando con el director de mercadeo, con el director de tarjeta crédito, con el director de activo, y todo eso lo tenemos que finalmente poder matizar en un panel que le sirva a esas áreas y que encuentren valor en nuestro equipo analítico. Una vez nosotros conseguimos esto, podemos avanzar al planteamiento de una hipótesis que vamos a querer comprobar, a querer hacer inteligencia artificial, implementar algún modelo, algún algoritmo, que al final del ejercicio van a terminar siendo, cuando ya se conoce las herramientas, son 4 líneas de código
o es un nodo abierto, o es, bueno, cualquiera de las versiones, pero es simplemente uno de los pedacitos de todo el ecosistema que tenemos para hacer analítica, para finalmente poder desplegar con la información que obtengamos, reentrenar y de ahí quedarnos con un ciclo cerrado de un caso de uso en ciencia de datos para el sistema financiero. Esta era una primera necesidad que tenía yo personal de compartirles, porque a medida que uno va avanzando y se va dando cuenta cómo funciona el sistema financiero, se hace necesario que alguien llame la atención sobre este tema, porque muchas veces se olvida y cuando arrancamos a hacer analítica nosotros propiamente, queremos recibir un modelo, entregar unas listas y creer que ya todo está hecho. En este momento es un llamado de atención a entender que todo este análisis de contexto, de negocio, de inteligencia, es el que nos permite a nosotros modelar, plantearnos una hipótesis y de ahí finalmente tener pues un equipo analítico con casos de uso verdaderos. No sé si tengas algún comentario hasta acá, Dora. Dora, no te estoy escuchando. No sé si soy el único. Perdón, estaba con el micrófono en mute, pero no, efectivamente, les estaba comentando que sí, que recordar este proceso es importante. Sé que todos nosotros lo conocemos, veo muchas personas del mundo de la ciencia de datos, de la analítica de datos. Es importante recordarlo porque no podemos empezar solo por correr. Para aquellas empresas que recién inician en el proceso de analítica avanzada, no es solamente empezar y decir es que quiero hacer modelos porque quiero, porque es algo que está de moda, ¿no? Que típicamente va a pasar, sino es, bueno, paciencia. Primero tenemos que ver para qué quieres hacer un modelo, qué quieres resolver con un modelo, cuál es la problemática esencial. Posiblemente la problemática se pueda resolver desde un análisis descriptivo o desde una automatización o una normalización de datos. Entonces me parece muy importante el poder recordar este ciclo en la ciencia de datos como tal y en los procesos de minería y machine learning. La idea es que ese primer comentario nos sirva a nosotros para entender la importancia de modelar sabiendo lo que estamos haciendo, de entender que todo está dentro de un contexto y todos los cambios que hemos vivido en este 2020 sí o sí tienen que afectar lo que estemos haciendo en analítica y tenemos que estar nosotros como científicos de datos muy prestos a ver los cambios que están sucediendo y dentro de esa observación poder ser ágiles y ser asertivos en los cambios que debamos hacer. La economía, con todo lo que está pasando, se ha visto muy afectada. Entonces nosotros tenemos en el Grupo Oval unos indicadores económicos que son supremamente dicientes y son todas estas noticias. Tenemos que el desempleo está supremamente afectado, los ingresos de las personas no son los mismos, que la economía en general, el PIB está cayendo, que el Banco de la República está obviando un poco su tarea de perseguir la inflación y mantenerla controlada y está ayudando a que la economía tenga un poquito más de movimiento y está tratando de incentivar por medio de tasa de interés el consumo de la inversión. Esto tiene que verse reflejado en los hábitos que estamos observando de las personas. Y todo el impacto que nosotros estamos observando en la economía sí o sí tiene que verse también en la banca. Entonces tenemos también un fuerte impacto en inversión extranjera que nos afecta directamente en apalancamiento. Tenemos unas noticias bien importantes acerca del comportamiento de las personas en tarjeta crédito y cómo los bancos están preveyendo que la cartera va a empezar a sufrir esta pandemia. Y aquí es algo que debemos nosotros notar, y era algo que discutíamos contigo, Dora, y es que el sistema financiero tiene diferentes productos abiertos a los clientes y esos productos tienen diferente sensibilidad a los cambios que suceden. Entonces nosotros hablábamos, no es lo mismo cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, con una tarjeta de crédito que con la cuenta nómina donde me paga mi empresa, ¿sí? Yo tengo muchas más facilidades de hacer cambios en mi tarjeta de crédito con más inmediatez que, por ejemplo, en la cuenta nómina donde me paga mi empresa, porque finalmente mi empresa tiene un convenio y me dice, aquí es mejor, ¿sí? O el crédito hipotecario. Entonces debemos entender
uno, el contexto económico y dos, cuál es el problema que yo estoy atacando, cuál es el producto del que quiero hablar. En el caso particular de los bancos, hay una característica que es muy fácil de ver y es que las tarjetas crédito son las que más rápido se ven impactadas en este tipo de cambios económicos. Y eso es supremamente comprobable, todos lo podemos ver. Aquí tenemos unas gráficas de información de la Superintendencia Financiera y es apenas evidente cómo el saldo de tarjetas crédito empezó a bajar y mucha gente estaba diciendo que la gente, pues que las personas, el cliente típico del banco iba a salir corriendo a endeudarse un montón porque veía que se habían mermado sus ingresos y más bien lo que nos está mostrando el cliente es algo muy distinto y es un comportamiento racional, entendiendo un contexto difícil que veíamos nosotros, todas las noticias que están recibiendo a diario nuestros clientes. Entonces el cliente lo que decide hacer es dejar el cupo de crédito sin utilizarlo y más bien mermar los saldos que tiene en su tarjeta de crédito. Eso es muy interesante a la hora de entender a nuestro cliente, porque nuestro cliente ha cambiado la cantidad de recursos que va a usar por medio de la tarjeta de crédito. Cuando nosotros tenemos impactos de esta magnitud en el sistema bancario, debemos atenderlos con inmediatez y desde inteligencia de negocios poder establecer una estrategia que nos permita entregarle datos un poquito más reales de la situación actual a nuestros modelos, porque nosotros no podemos estar modelando con información de 2019 el comportamiento de las personas en 2020. Y eso lo vemos también reflejado en las compras que hacen los clientes, bajando un montón de lo que teníamos nosotros, veníamos en 2019 en un promedio por encima de 5, y venimos a encontrarnos con un promedio cerca del 3,2 en 2020 con todo este tema de la pandemia. Es muy interesante, marcando muchísimo, muchísimo la brecha que hay entre compras y avances. Vemos que ahora, por ejemplo, en el mes de abril, las compras caen radicalmente y se acerca un poquito más, es menos el gap que encontramos entre las compras y avances. Y de esa misma forma, nosotros observamos cuál es el comportamiento de tarjetas vigentes y tarjetas que se cancelan en el sistema. Y pues nada más diciente que esta gráfica, las cancelaciones han venido disparándose, hay que entender que hay un contexto y la gente no está en la capacidad de adquirir los productos que está deseando, que no está pudiendo hacer uso efectivo de los medios que le ofrece un banco y decide cambiar los medios de pago, decide ser un poquito más racional, empieza a ajustar sus deudas, también con un poco de temor de lo que pueda suceder en el futuro. Ese es un cliente que nosotros entendemos en el Grupo Aval. Es una nueva situación que nosotros estamos enfrentando y nos lleva, nos invita inmediatamente a pensar en cómo ser más cercanos a nuestro cliente. El Grupo Aval está dedicado a hacerse cada vez más cercano al cliente y a fidelizarlo y entender esas situaciones y poder entregarle herramientas y productos que lo ayuden a suplir ese tipo de necesidades. Parte de eso es, por ejemplo, el programa de fidelización Tu Plus, que abarca a los 4 bancos, todos los bancos del grupo, los envuelve en un mismo programa y te da la opción de redimir y de fidelizarte con el grupo haciendo uso de unos beneficios que cada vez están más cercanos al cliente. Y entonces ahí fue donde nosotros encontramos que la pandemia nos llevaba a unos retos muy importantes y que todo este tema del 2020 requirió de nosotros un poquito más y no era simplemente llegar y ejecutar en máquina y tener programado mensualmente un modelo que nos entregaba segmentos. Nosotros desde que los bancos nos entregan información ya sabemos cuál es nuestro perfil del cliente para cada uno de los bancos y tenemos un banco que es un poquito más digital, con economías bastante interesantes, unos saldos bien interesantes, un crédito que es un crédito, un banco que es un poquito más credencial, que es un poquito ejecutivo, con unos manejos de activo muy importantes
importantes. Tenemos otro banco que maneja muchas nóminas, tiene muchos trabajadores, muy fuerte en cuentas de ahorro, y tenemos un banco que es pensional. Ese es el perfil que nos entregan a nosotros los bancos. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar con eso porque cuando tú los agrupas, encuentras unos perfiles muy, muy distintos. Nosotros tenemos unos algoritmos ya montados que nos permiten segmentar a nuestros clientes haciendo un análisis de cercanía, de clusterización. Todos conocerán un CAMINS sobre la información que tenemos de las transacciones de nuestro cliente y finalmente nosotros para esos clusters que obtenemos hacemos un análisis de los productos que están consumiendo y cómo podemos fidelizarlos. Cuando nosotros estamos evaluando esto en momento de pandemia, requiere que seamos muy, muy ágiles porque observamos un cambio radical en la forma como estaban consumiendo nuestros clientes los productos que les estábamos ofreciendo. Y hablábamos nosotros con Dora que claro, nosotros tenemos la manera de conocer a nuestro cliente y de estar muy cerca de las transacciones que está haciendo, pero siempre somos el medio. No es lo mismo ser un retail que sabemos todos los días lo que nos están comprando y sabemos cuál de nuestros productos está en stock y el inventario se nos está quedando, hacer el canal por el cual se están realizando las transacciones y empezar a agrupar un montón de transacciones que tienes distintas para entender cómo está cambiando la mentalidad de nuestro cliente. Nosotros lo que encontramos en particular es que antes de nuestra pandemia, ya nuestra porque no hay nada que hacer, antes de nuestra pandemia, nuestro cliente típico era un cliente que estaba haciendo uso del programa y que entendía al grupo y la fidelización del programa, la entendía para ocio y para actividades de lujo. Y típicamente encontrábamos que en diferentes escalas, evidentemente, porque cada segmento hace uso distinto de los productos, encontrábamos que funcionaba para darle y brindarle al cliente esos elementos de más que quería tener en su canasta de consumo. Entonces tenían unos restaurantes para ir a cenar con la familia, muchísimos bonos de shopping, teníamos unos artículos de lujo bien particulares, unos perfumes, unos relojes que se vendían muy bien, evidentemente millas, evidentemente el portal de viajes se movía un montón, algunos productos de micromovilización, patinetas, ciclismo, entre otros, y muy, muy pegaditos el uso de bonos para cine y para entretenimiento. Cuando nosotros arrancamos todo este tema en marzo, ese era el perfil de nuestro cliente. Nosotros teníamos una segmentación ya definida, sabíamos cuáles eran nuestros clientes y qué consumían, y habíamos trazado con todo un equipo de alianzas, con todo un equipo de inteligencia de negocio, de entendimiento de cliente, habíamos entendido qué era lo que necesitábamos para este 2020 brindarle al cliente. Sin embargo, llega la pandemia y todo cambia. Nosotros encontramos que las redenciones y la fidelización que estamos logrando con el cliente está cayendo porque se están quedando y las redenciones que estamos teniendo son cada vez menores y eso está impactando en los KPIs que ya teníamos trazados. Y es necesario que desde analítica nosotros hagamos nuevamente el entendimiento del cliente y a cada uno de esos clientes, a cada uno de esos segmentos de clientes, le entendamos nuevamente cuáles son las necesidades. Y eso es el resultado de lo que nosotros tenemos, y es que los sets de entrenamiento tuvieron que ser nuevamente elaborados y reconstruidos casi que desde cero, no voy a decir que desde cero, pero casi que desde cero, entregando la información que nosotros estamos observando es relevante para el negocio. ¿Sí? Es común entre los científicos de datos escuchar que si metes basura a tu modelo vas a recibir basura. Y eso todos lo estamos cuidando siempre y nosotros procuramos desde ciencia de datos no llegar a equivocarnos y entregar información equivocada. Pero el 2020 nos sugiere una cosa adicional y no es solamente entregar información que sea basura para el modelo, sino que debemos entregar información contextualizada y actualizada de lo que requieren nuestros clientes. En ese sentido, cambió el perfil totalmente y el resultado de estos algoritmos, que detrás para cada uno de los segmentos hay uno, y hay un logístico, y hay un SBM, y hay un árbol de clasificación, pero a grandes rasgos
lo que hacen nuevamente es recibir nueva información, que es un set de corto plazo, con la información que estamos recibiendo y estamos alimentándole. No te puedo decir yo qué día a día, pero que cada 15 días estamos recibiendo información y la estamos alimentando y encontramos un nuevo segmento de cliente muy, muy interesante que está optando por ser un poquito más racional y está usando como método de redención las opciones que tiene para recibir dinero, bien sea para abonos a su tarjeta de crédito, bien sea para abonos a su cuenta de ahorros, para opciones de entretenimiento y de alimentación muy en casa. No se están recibiendo todavía bien las opciones de salir, las alianzas no son exitosas. Todo el tipo de entretenimiento de Netflix, programación de televisión paga, alimentos a domicilio y un nuevo jugador muy importante que no habíamos visto junto con los abonos a tarjeta crédito y con el abono a cuenta de ahorros es el bono de supermercados, que nos muestra un cliente mucho más racional, un cliente que está haciendo uso de esos beneficios adicionales que le entrega el Grupo Aval para finalmente apalancar las necesidades que tiene dentro de su mes. Ese es el cambio más importante, creo yo, que estamos nosotros observando, Dora, que estamos percibiendo con inmediatez, y es que de los hábitos que deriva el consumo de nuestro cliente directamente con productos del activo, de corto plazo, sus tarjetas crédito, están haciendo que cambie completamente el consumo y adicionalmente que perciba de una manera muy distinta el programa de fidelización. Eso es lo que queríamos en grandes rasgos compartir de lo que estamos observando, de las necesidades que tenemos desde analítica para atender negocio y, y de cómo la pandemia nos está presentando unos retos que son muy grandes, pero muy interesantes. No sé qué quieras comentar ahí. Genial. Todavía nos quedan unos minutos y unas preguntas que tenemos como preparadas. Muy interesante el cambio y ese giro que ha dado este segmento. Hablábamos cuando estábamos preparando esto para ustedes, conversábamos cómo habían cambiado estos segmentos y cómo se te fueron moviendo de un lado a otro de una forma muy radical. Se venía un reto muy grande en el mes de marzo. Inicialmente las personas decían, pues no lo escuchaban, no, son 15 días, son solo 20 días, y uno pues que más o menos trabaja con datos les decíamos, no señores, esto se va a extender por lo menos un año, prepárense porque esto tiene para un año largo. No, ¿cómo va a ser posible? De hecho, conversábamos, si alguno de los asistentes lo recuerda, en uno de los primeros webinars en el mes de abril, también en banca nos decían, es que va a tocar no recalibrar, desarrollar los modelos de ceros, prácticamente. ¿Cómo fue ese reto? Porque efectivamente no podían trabajar con información del 2019, sino es información, como ahora le llamamos información pandemia, porque es comportamiento pandemia. Y de hecho es un comportamiento que yo creo que en el mes de abril o marzo del siguiente año vamos a tener que volver a recalibrar porque muchos de estos comportamientos se van a quedar. No es que, mi consumidor va a regresar a lo que era antes, tampoco. Somos seres humanos y como seres humanos, al estar influenciados e impactados por algo, obviamente vamos a estar tocados y van a cambiar muchos de nuestras formas de consumo y formas de acción. ¿Cómo fue este primer paso y este reto para ustedes cuando se comenzaron a dar cuenta de lo que venía, ¿no? En los primeros, esa locura de los primeros 15 días en donde no vayas a la oficina, mira cómo te conectas a las bases de datos y tenemos que generar esto porque no se nos pueden caer los KPIs. Claro, ¿no? El reto analítico es el que estamos nosotros hablando y es poder enfrentar la situación desde los datos. Pero tener datos implica tiempo. Nosotros, cuando inicia toda la situación en abril, no había sucedido tiempo. Nosotros supimos que cambiaron las cosas radicalmente, pero no había sucedido el tiempo necesario para que nosotros pudiéramos decir, ya tenemos información pandemia. No la había, no la había. Y por ejemplo, en estos productos, tú tienes tarjeta crédito y corta al mes. Y dentro de un mes tienes un set de información
que es ese primer set caótico que no trae todo, ¿cierto? Pero detrás de eso está toda la transformación un poquito forzada, toda esa migración digital en la cual consumir datos fue difícil, tener conexiones fue complejo, eh, requirió de mucho esfuerzo de todos nosotros y, y abrió espacios nuevos, ¿sabes? Nosotros tuvimos que empezar a hacer otra vez unos espacios en los cuales eh, esta parte de inteligencia de negocio que les comentaba y la experticia estuviera muy presente, porque estás manejando y de un momento a otro se te apagan las luces, ¿sí? Es literalmente lo que está sucediendo. Tú tienes una guía y de un momento a otro se va la guía. Y tú sigues, o sea, el mercado sigue rodando y tú sigues por ese camino y debes tomar decisiones, deben ser muy ágiles, entonces debes estar muy cercano a estos expertos de negocio que llevan 10, 12 años, ¿sí? Detrás de una tarjeta de crédito, detrás de un programa de fidelización y escuchar en distintos momentos cómo han actuado esos clientes, cómo y entender qué es lo que debemos hacer para reentender nuestro negocio. Nosotros ya estamos previendo que de ese set pandémico debemos guardar información con los modelos que ya teníamos entrenados para poder hacer un mix de datos y entregarle a los nuevos modelos la información conjunta y esperamos, ahorita no es exitoso porque no ha sucedido, no te lo puedo decir, pero estamos esperando que con la combinación de sets entendamos ese nuevo comportamiento que van a tener las personas. Nosotros creemos que va a funcionar así. Hemos observado unos casos, pues no en pandemia, no, no te puedo mentir, pero, pero de casos similares en los cuales hay una evaluación de impacto, tenemos un cambio estructural y funciona tener los sets combinados. Yo creo que ese es el reto futuro que nos sugieres más grande que vamos a tener y que yo creo va a funcionarle a muchas entidades y a muchos sectores distintos. Muy interesante la perspectiva, Gerson. Sí, realmente ahorita es donde tenemos que ser creativos. Uno dice, no, los científicos de datos no son creativos, son solamente números, mentira. Ahí es donde tenemos que ser 100% creativos, porque si no tenemos creatividad para ingeniarnos el cómo hacer la parte de entrenamiento, pues no vamos a poder cautivar y generar ese engagement con el consumidor, que al final es nuestra razón de ser. ¿Okay? Y el poder entenderlo y entender muy rápidamente esos cambios como lo están mostrando ustedes. Que cuesta, sí, y aquí Gerson nos está costando, como lo publiqué en alguna de mis redes, realmente es una conversación de alguien que está al pie del cañón. No es alguien que está como muy arriba y que observa, no es alguien que cuando nos toca remangar, nos tenemos que remangar y ver cómo solucionamos las cosas. En todo este cambio digital y todo este comportamiento hacia lo digital, están entrando muchos competidores que hoy les llamamos fintech. ¿Ok? ¿Cómo ves este impacto frente al comportamiento? ¿Crees que el consumidor seguirá siendo conservador y sobre todo el de consumo masivo va a prevalecer o crees que va a haber un porcentaje que se nos va a migrar hacia la parte fintech? ¿Qué tenemos sobre eso? Justamente era necesario hablarlo y gracias a ti que lo introduces, porque es un tema que no podemos olvidar, es un tema que en esta nueva era digital que el 2020 aceleró un montón, nos está exigiendo movilizarnos hacia tecnologías, ser mucho más cercanos al cliente, entender que estamos todos los días en el bolsillo del cliente y si no, en la laptop del cliente que está finalmente trabajando todo el día en ella y que no podemos olvidar que la tecnología es el futuro. Nosotros desde la ciencia de datos estamos usando todo el tiempo tecnologías y una arquitectura supremamente elaborada y estamos creciendo un montón para poder atender de manera digital al cliente, pero el banco debe ser digital tanto como las opciones y tanto como los productos que nosotros queramos entregarle al cliente. La fintech viene corriendo ese camino, lo viene a toda marcha. Y cuando nosotros estamos compitiendo contra un sector que nace en la tecnología,
debemos ser lo suficientemente ágiles para llevar el ritmo que nos está proponiendo la fintech. Y nosotros estamos viendo, justamente hoy salió David Plata, es el bolsillo de ahorro, es el mejor bolsillo de ahorro de Colombia. Y estamos viendo Nequi, está gigante ahí, estamos viendo Aval Pay Center y estamos viendo muchas opciones para estar en el bolsillo del cliente y para estar de manera digital con el cliente. Eso lo están haciendo las fintech y vienen a pasos agigantados. Y muchas veces se discute y se dice, tal vez están atacando un mercado distinto, tal vez están capturando unos clientes que no eran de interés para los bancos, pero hoy por hoy, por ejemplo, con la llegada de nuevos bancos y ya se anuncia a Colombia que llega Nubank y que vienen tres más y con una estrategia supremamente agresiva que trae Nubank 100% digital y con costos supremamente bajos, apenas evidente por el formato que manejan, pues debemos nosotros acelerar y debemos nosotros atender esa necesidad y debemos ser muy cercanos al cliente y debemos tener herramientas como Tu Plus, por ejemplo, que permitan entender al cliente, que permitan entender las necesidades, ser un poquito más allá que ese medio que le permite transar al cliente y mantenernos muy cercanos. Parte del ejercicio es, por ejemplo, yo aquí les compartía, parte del ejercicio es, por ejemplo, entender cuál es la interacción que yo tengo con ese cliente y cuál es la interacción real. Porque claro, si mi indicador son cuántas personas tienen descargada mi aplicación, pues facilísimo, porque inmediatamente le entrego la tarjeta de crédito al cliente, le digo, tiene aquí una aplicación para consultar su saldo. Ahora bien, no sabemos si ese cliente sea afín digitalmente, por ejemplo, si sea afín al producto, y mucho menos cuando nosotros lo observamos desde el grupo Aval, mucho menos podemos saber si es afín al grupo como tal, ¿sí? Y a lo que le estamos entregando. Y debemos, de manera sencilla, poder seguir los pasos de esos clientes y llevar un poquito el control sobre lo que está pasando en esa interacción. Por ejemplo, entender las redes sociales, que hoy por hoy son un indicador clarísimo de real emotion sobre mi cliente y lo que está pasando en las interacciones que tengo, y no perderlo de vista, porque creo yo va a haber una competencia con las fintech y estas nuevas tecnologías que va a estar muy atada a lo que el cliente realmente siente. Y hoy por hoy, si nosotros observamos, muchos de los negocios tradicionales cambiaron, entonces tú tienes una nueva opción, por ejemplo, de hospedaje, que se ha visto muy afectada en pandemia, pero Airbnb es una cosa loca, ¿sí? Y tenemos Uber, tenemos un montón de opciones 100% digitales. Eso mismo va a estar apuntando el sector financiero, la banca va a estar totalmente apuntada hacia allá y las fintech están dando pasos agigantados para que eso suceda. Yo creo que se vienen unos retos muy interesantes en el largo plazo para la banca. La banca colombiana tiene unos retos bien grandes que atender y debemos ser muy digitales, muy tecnológicos y no quedarnos por fuera de esta carrera tecnológica. Muy interesante tu perspectiva, Gerson. Sí, efectivamente, bueno, recordarles, ¿no? Nubank, que es, yo creo que fue una de las primeras fintech con ese éxito en Latinoamérica. Nubank es brasilero, pero el dueño es colombiano. Entonces, se nos vienen como usuarios, pues se nos vienen cosas difíciles porque va a haber un ataque masivo de fintech y como tú dices, en Colombia, el sector financiero de Colombia es muy conservador. Siendo peruana y habiendo, digamos, podido observar diferentes entidades bancarias en toda Latinoamérica, a Colombia, el sector bancario, a Colombia le ha costado mucho salir de ese mundo conservador y ahora creo que va a costarle un poco más llegar a esa rapidez y a esa agilidad con la que trabaja una fintech, ¿no? Va a ser un poco complicado, pero es parte del proceso de transformación digital, que eso, bueno, yo creo que ya lo dejamos para otro webinar, que es la transformación digital en banca. Muy interesante el proceso, sobre todo el cómo tuvieron que reaccionar para identificar estos cambios de comportamientos y los algoritmos que usan hoy, que si se dan cuenta, pues son algoritmos que venimos usando día a día, que
no estamos haciendo cosas extremadamente extrañas para poder hacer las mejoras. Todo depende de cómo utilizamos la creatividad que en este caso nos ha mostrado Gerson. Muchas gracias por tu tiempo. Ahora sí abrimos un espacio de preguntas, por favor. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quisieran preguntarle? Tengo personas aquí de banca. El grupo Aval tiene 5 entidades bancarias y tiene diferentes segmentos de mercado, entonces yo creo que Gerson conoce muy bien el segmento y podría resolver algunas de las dudas que pudieran tener. Entonces, si tienen alguna duda, estamos pendientes del chat para que la puedan hacer o de habilitarles el micrófono por si así lo quieren. ¿No? Vamos a esperar un minuto más para ver Sin si problema. hay dudas, Gerson, pero no, la verdad que estuvo muy claro, bastante interesante el proceso que tuvieron que seguir y la verdad que los hallazgos son muy buenos. Uno se imagina, ¿no? Que al tener pandemia y al reducir mucho el comercio y obviamente el nivel de ingresos, pues no se ven esos datos que esto es de la superintendencia financiera, o sea, no son datos del banco, sino son datos a nivel globales de Colombia en cómo ha reaccionado realmente la población. Bastante interesante esa reacción. Un poco complicado porque entonces vemos que no es que exista una recesión como la que estamos mirando, sino más bien una racionalización del consumo. Claro, Crítico para los de consumo masivo, qué bueno para la población que seamos más racionales y menos consumistas, la verdad. claro que sí. Eh, bueno, Gerson, yo creo que ya estamos con el tiempo en límite, no tuvimos preguntas el día de hoy, sin embargo, obviamente pueden contactar a Gerson para dudas, creo yo. Ya Claro que Gerson sí. podrá entregar su contacto personal, su correo electrónico. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, me encantó tenerte, vamos a seguir en contacto. Venimos conversando con Gerson ya buen tiempo para poder darle pie a este webinar. Muchas gracias a todos por su atención, esperamos haya sido de su agrado. Ustedes saben que nuestros webinars no duran más de 40 minutos y que son cosas muy específicas frente a alguna industria de las que nosotros tenemos clientes, por así decirlo, ¿ok? Gracias desde Timi y desde Timi Américas. Les agradecemos mucho su tiempo. Gerson, muchas gracias por el espacio. Y recuerden, aquí tenemos una pregunta. Pero que muchas gracias. Te saludan desde Lima. Desde Lima, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya Gerson va a colocar el correo y cualquier información que necesiten también de Tini como tal, como herramienta, que es parte de poder apoyarles con la velocidad de procesamiento de datos, pues recuerden que pueden contactarse con nosotros en cualquier momento. Un placer conocerlos, un placer poder compartir este espacio con ustedes y nos vemos en nuestro ¿Cuándo llega Nubanca a Perú? Debe llegar muy pronto. Si ya está llegando a Colombia, debe llegar muy pronto. Y los que están con entidades bancarias, microfinanzas, va a golpear. Aquí en Perú todavía no tenemos un sector de fintech muy desarrollado. Sí tenemos fintech, pero no lo tenemos aún tan desarrollado como lo que estamos viendo en Colombia. Entonces va a ser muy interesante el golpe. Siendo la industria bancaria un poquito más avanzada de pronto que en Colombia, pero a nivel de fintech aún no. Eso sí nos va a golpear. Listo, desde Lima, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Gerson. Nos despedimos. Claro que sí, Dora, muchísimas gracias por la invitación. Lina, que nos estuvo asistiendo todo este tiempo muy amablemente.
A todos ustedes por haber prestado atención a esto que les queríamos compartir, que ojalá inspire una nueva forma de ver esta pandemia y que nos lleve a atender los retos de manera adecuada. Les dejé mi LinkedIn, yo creo que es una manera más eficiente de comunicarnos, justo así lo hicimos contigo y nada, muchísimas gracias y estoy atento a lo que puedan necesitar. Excelente. Feliz tarde, Gerson. Feliz tarde para todos. Esto quedará grabado y lo subiremos en las redes sociales tan pronto quede descargado. Un placer. Feliz tarde. Hasta la Perfecto, hasta próxima. luego.